La humillaron y la echaron de su asiento. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió durante este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy. Si te gustan historias como esta, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más de ABA. Todo comenzó como un simple embarque sin contratiempos para el vuelo 3107 con destino a JFK y San Francisco. Con el habitual bullicio de maletas con ruedas, anuncios de vuelo apenas audibles por encima del sonido de los teléfonos inteligentes, y una tripulación que parecía mucho más interesada en la rutina que en la realidad. Hasta que subió a bordo un hombre, vestido no con logotipos de diseñador ni una seguridad ostentosa, sino con un impecable traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su alta figura. Su serena presencia provocó una breve pausa entre los pasajeros, pero no alarmó a los auxiliares de vuelo, quienes, como Sofía, la azafata principal del vuelo de hoy, estaban más centrados en las impresiones externas que en el poder invisible. Este hombre, Gregory Miles, guardó con calma su delgado maletín de cuero en el compartimento superior de primera clase y se sentó en el asiento 2A junto a la ventana sin hacer ruido. Sin embargo, su silencio no lo protegió de lo que sucedería a continuación. Una confrontación tan abrupta y estremecedora que nadie en la cabina pudo fingir que solo se trataba de un asiento. Sofía, conocida por sus colegas por su impecable moño, su tono mordaz y su inquebrantable confianza en su propia autoridad, caminó con paso rápido por el pasillo, recorriendo la primera clase con la mirada, pero al posar la vista en Gregory, algo en su actitud cambió sutil pero inconfundible. Su mirada se detuvo, sus labios se tensaron, y la clase de juicio sereno que solo un observador experimentado podría percibir se extendió por su expresión como una nube de tormenta, hasta que se detuvo junto a su asiento y dijo con forzada cortesía: «Señor, creo que se ha equivocado de cabina». Gregory levantó la vista de su teléfono lentamente. Sus profundos ojos marrones no delataban irritación ni sorpresa, y respondió con una voz tranquila, con la fuerza de quien rara vez tiene que repetirse: «Este es el asiento 2A. Y sí, este es mi asiento asignado». Pero Sofía no se movió, sino que se acercó como si la proximidad hiciera su acusación más creíble. «Necesito ver su tarjeta de embarque», dijo, y él se la entregó sin resistencia, con el cuerpo inmóvil y las manos firmes. Escaneó el código QR, y al no encontrar nada malo, hizo una pausa e hizo algo inesperado. Devolvió la tarjeta, sonrió sin tocarse los ojos y se marchó, solo para regresar minutos después, esta vez con una voz tan cortante que cortaba el cristal. «Lo siento, señor, pero necesito que me acompañe». Gregory arqueó una ceja. «¿Hay algún problema? Hemos tenido un error de asiento y necesito cambiarlo a clase turista», dijo Sofía con un tono de voz firme y monótono, como si su sola presencia fuera el error que estaba decidida a borrar. Todas las cabezas en primera clase se giraron ligeramente, algunas sutilmente, otras abiertamente, mientras Gregory se ponía de pie, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba calculando y porque sabía cuándo actuar y, lo que es más importante, cuándo esperar. Recogió su maletín, pasó junto a la hilera de rostros sorprendidos y dejó que Sofía lo acompañara hasta un estrecho asiento en clase turista, entre un bebé que lloraba y un hombre que olía a comida de la semana pasada. Lo asimiló todo sin decir palabra, solo sacando su teléfono, abriendo su agenda y presionando un solo botón. «Hola», dijo al teléfono, con la voz aún baja, pero ahora increíblemente fría. «Soy yo. Algo acaba de pasar en este vuelo. No quiero una disculpa. Quiero que llamen a la junta. Ahora». Y así todos en ese avión, lo supieran o no, acababan de formar parte de una historia que sacudiría a toda la industria aérea. La luz del cinturón de seguridad aún brillaba en el cielo, los motores zumbaban con su arrullo constante a 9.000 metros de altura, y sin embargo, nada en el estrecho asiento central de la fila 23
podía igualar el silencio agudo y creciente que se gestaba tras la expresión tranquila de Gregory Miles, porque mientras los pasajeros se acomodaban para disfrutar de películas a bordo y bandejas de pasta tibia, una turbulencia muy distinta ya se sentía a cientos de kilómetros de distancia, en la sede de la aerolínea en Manhattan. Desde fuera, parecía un empresario cualquiera revisando correos electrónicos, adaptándose a su asiento de categoría inferior sin quejarse. Pero la llamada que Gregory había hecho momentos antes breve, clínica y fría, no había sido a un asistente, ni a un agente de relaciones públicas, ni a un amigo. Había ido directamente al vicepresidente de la junta directiva, quien contestó antes de que terminara el primer timbrazo. Porque cuando Gregory Miles llamaba, no se demoraba, no si se valoraba el trabajo, la bonificación o el sueño. En primera clase, Sofía continuó su servicio, toda sonrisas y compostura, sirviendo champán a una pareja de ancianos en 1C y 1D, riendo levemente durante su charla, pero algunos pasajeros la miraban con vacilación, susurrando lo suficientemente bajo como para que ella lo sintiera en los huesos, aún no lo suficientemente alto como para confrontarlo, pero ciertamente ya no se sentía cómoda. Aún así, continuó con la confianza de quien siempre había tenido razón, porque creía haber visto algo, o mejor dicho, no había visto algo que creía que debería haber estado ahí. Derecho, pedigrí, una razón para pertenecer. Mientras tanto, 2 filas atrás en clase turista, un joven auxiliar de vuelo llamado Marcus, aún en sus meses de prueba, se detuvo al pasar junto a la fila de Gregory. Lo reconoció, o creyó reconocerlo. Había algo demasiado quieto en él, demasiado atento, demasiado sereno. Marcus respondió con un tranquilo y respetuoso: «¿Está todo bien, señor?». Pero Gregory solo asintió, de esos que dicen que sí, por ahora. Lo que Marcus no sabía, y lo que Sofía no podía imaginar, era que Gregory Miles no era un simple director ejecutivo. Era el nuevo socio controlador de Skylinks Global, la firma internacional que había adquirido una participación mayoritaria en Aerolux Airlines 2 meses antes en una compra muy publicitada pero rigurosamente gestionada. Y aunque su rostro se había mantenido fuera de la mayoría de los comunicados de prensa para evitar atención innecesaria, su poder era absoluto y no había querido hacer el ridículo, hasta que Sofía lo hizo por él. De vuelta en la cabina, el capitán acababa de recibir una notificación del control de tierra, un mensaje que rompía el protocolo por su urgencia. Repasó el texto, lo volvió a leer y sintió un nudo en el estómago. Contenía solo 3 líneas. Pasajero Gregory Miles, a bordo del vuelo 3107. Se solicita cumplimiento inmediato para cualquier futura reasignación de cabina. Espere instrucciones directas de la oficina del presidente. El capitán parpadeó. ¿Presidente? Nadie usaba ese lenguaje a la ligera. Se giró hacia su copiloto y no dijo nada durante 10 segundos. ¿Llamo a la cabina?, preguntó el copiloto. El capitán negó con la cabeza, acercándose lentamente el auricular a la boca. «Todavía no», murmuró. «Démosle 5 minutos». De vuelta en primera clase, Sofía estaba junto a la cocina sirviéndose un refresco cuando oyó el suave timbre del interfono. Respondió con indiferencia, aún inconsciente de la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrirle. «Sí, le hablo Sofía», dijo. La voz al otro lado no era la del capitán. Era de alguien a quien no reconoció. Tranquila, precisa y sin ningún humor. «Soy Anthony Fields, de la Oficina de Operaciones Ejecutivas de Aerolux. ¿Hablo con la azafata Sofía Moreno?». Se enderezó. «Sí, es correcto. Necesitamos que verifique un incidente ocurrido con un pasajero que reasignó a clase económica, el pasajero Gregory Miles. ¿Puede confirmar la interacción?». Hubo una pausa, la suficiente para hacerla sudar. «Sí», dijo con cuidado. Había una discrepancia en su billete. No la había. «Ya veo», respondió la voz. «Permanezca en la cocina. No continúe el servicio. Recibirá instrucciones del capitán en breve». Antes de que pudiera protestar, la comunicación se cortó. En la cabina, los susurros empezaban a circular. Los pasajeros notaban que algo no iba bien.
La forma en que Marcus permanecía junto al asiento de Gregory como un escudo silencioso, el silencio absoluto en la cocina de primera clase, el pálido rostro de Sofía, inmóvil con una bandeja de bebidas congelada en las manos. Nadie lo sabía todavía. Pero las reglas acababan de cambiar en pleno vuelo, y antes de que el avión aterrizara, todos a bordo sabrían el nombre de Gregory Miles. La cabina había adoptado un ritmo inquietante, comidas servidas con sonrisas forzadas, bandejas recogidas por auxiliares que de repente se movían conscientes de ser observados, no solo por los pasajeros, sino por algo más grande e invisible. Y en ningún lugar era más palpable esa tensión que en la estrecha cocina donde Sofía permanecía de pie, con la mirada perdida en el carrito de servicio cerrado, como si éste pudiera ofrecerle una vía de escape. No se movía. Ya no. La llamada la había estremecido, no por el volumen ni la furia, sino por su precisión, por la forma en que la voz al otro lado hablaba, como si cada palabra fuera grabada, documentada, analizada. Sofía llevaba 12 años en la aerolínea. Había atendido a pasajeros que gritaban, emergencias médicas y a una celebridad borracha una vez, pero nunca esto, nunca un silencio que le hiciera temblar las piernas. De vuelta en clase turista, Gregory Miles tampoco se había movido. Seguía sentado en la 23B. Seguía tranquilo, aunque su postura había cambiado ligeramente. Ahora con las piernas cruzadas, una mano descansando casualmente bajo la barbilla, el teléfono a oscuras pero cerca, como un maestro de ajedrez que deja que su oponente mire el tablero sabiendo que los siguientes 4 movimientos ya se han hecho. Al otro lado del pasillo, Marcus, el joven asistente, permanecía de pie con una especie de reverencia, sin saber si estaba protegiendo a Gregory o simplemente presenciando algo muy superior a su rango. Quería hacer preguntas, pero su instinto le decía una cosa con claridad. No interrumpas una tormenta que no entiendes. Entonces, sucedió. La campana sonó en lo alto, y la voz del capitán llegó por el intercomunicador. No apresurada, ni temblorosa, sino con una fuerza que solo la tripulación entendía de verdad. Damas y caballeros, les habla su capitán. Actualmente volamos a 33 pies de altura, y esperamos un vuelo sin contratiempos a San Francisco. Sin embargo, haremos un breve anuncio para aclarar un asunto relacionado con la organización de la cabina. Les pedimos que permanezcan en sus asientos y se abstengan de usar los pasillos a menos que sea necesario. Gracias. El anuncio fue vago, pero esa vaguedad fue lo que lo hizo caer como un rayo. Nadie habló. La gente levantó la vista de las pantallas y los libros, mirándose con el ceño fruncido. En primera clase alguien incluso susurró. ¿Se trata de ese tipo que fue trasladado? Y entonces sonó la segunda campanada. No para los pasajeros esta vez, sino para la tripulación. En la cabina, el capitán, ahora sudando ligeramente a pesar de la temperatura controlada, cogió el auricular e hizo una llamada privada por el intercomunicador de la tripulación. Jefa de vuelo. Sofía, por favor, preséntese al frente. Inmediatamente, Sofía se estremeció al oírla. Intentó controlar su rostro, pero incluso los auxiliares de vuelo cercanos notaron el leve temblor en su mandíbula mientras guardaba el teléfono en su funda, se alisaba el uniforme y emprendía la larga caminata hacia la parte delantera del avión. El pasillo parecía más largo ahora. Cada fila, un banco de tribunal, cada mirada de un pasajero, un juicio silencioso. A mitad de camino, pasó por la 23B, y Gregory no levantó la vista, no se movió, no parpadeó. Pero algo en esa quietud, en la forma en que la dejó pasar sin mirarla, la estremeció más que una bofetada. Llegó a la cabina y pulsó el botón de entrada. La puerta se abrió. Dentro, el capitán no estaba solo. Había una pequeña pantalla abierta junto a él, una especie de enlace directo. En ella, un hombre trajeado en una oficina lejana se inclinaba hacia adelante con ambas manos entrelazadas bajo la barbilla. Sofía no lo reconoció, pero no le hacía falta. En cuanto empezó a hablar, supo que la conversación ya había terminado. Sra. Moreno, hemos recibido una queja inmediata sobre su interacción con un pasajero que, hasta hace poco, viajaba en primera clase.
Ese pasajero es Gregory Miles. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Puede que no lo haya reconocido. No exige ser reconocido. Pero déjeme aclarar esto. El señor Miles es el director ejecutivo de la empresa matriz que controla Aerolux. Y usted, Sra. Moreno, tomó la decisión unilateral de retirarlo de su asiento sin motivo, sin que se intensificara la situación y en clara violación del protocolo de servicio. El capitán la miró de reojo, con la mandíbula apretada. Con efecto inmediato, continuó la voz, queda relevada de sus funciones a bordo. Será reasignada al asiento auxiliar hasta que aterricemos y recibirá más instrucciones a su llegada. Esta decisión no está sujeta a discusión. Sofía abrió la boca, pero no le salieron las palabras. En cambio, sus rodillas cedieron levemente. Se le cortó la respiración. Acababa de golpear a un rey no con los puños, sino con prejuicios, y ahora la corona había hablado. De vuelta en la cabina, el susurro se extendió como la pólvora. Se ha ido. Espera. ¿Por qué? ¿No oíste? El tipo del asiento del medio es el director ejecutivo. Lo echó de primera clase, y en algún lugar de la fila 23, Gregory finalmente levantó la vista de sus manos, miró hacia la puerta de la cabina, ahora sellada tras ella, y susurró solo para sí mismo. Esa fue una llamada. Veamos qué tan profundo llega esto. La señal del cinturón de seguridad parpadeó suavemente en lo alto, y la cabina comenzó a sumirse en un silencio frágil, uno que solo se instala cuando la gente sabe que algo real está sucediendo pero no puede identificarlo. Y sin embargo, se podía sentir en el aire, más denso que la turbulencia, más pesado que el combustible para aviones, el conocimiento de que alguien, en algún lugar, había calculado mal, y que la persona a la que subestimaron no era solo un pasajero, sino el que sostenía las tijeras sobre la reputación de la aerolínea. Sofía permanecía rígida en el asiento plegable cerca de la cocina trasera, despojada de su deber, despojada de la dignidad del uniforme, con su placa de identificación aún prendida en el pecho como una ironía que nadie se atrevía a señalar, con la espalda recta, pero la mente dando vueltas en picada, como ningún manual de emergencias te prepara. Había repetido el momento miles de veces, la forma en que pidió la tarjeta de embarque, el tono cortante que usó al decirle, este asiento no parece apropiado, el sutil pero tajante refuerzo de una regla tácita, no perteneces aquí. Y ahora sabía la verdad. No solo que Gregory Miles pertenecía allí, sino que era el dueño del cielo que surcaban. Mientras tanto, en la fila 23, Marcus le había entregado discretamente a Gregory una botella de agua con gas, susurrando, «Si necesitas algo más, aquí estoy». Gregory asintió una vez, no con arrogancia, no con venganza, pero con la fría y precisa claridad de quien ya llevaba 6 movimientos de ventaja en el juego. Su teléfono vibró, discretamente, bajo contra el bolsillo de su chaqueta. No lo revisó de inmediato. El tiempo importaba. Cuando finalmente lo miró, era un mensaje de su asistente en Nueva York. Lista finalizada. 3 nombres confirmados para revisión. Piloto conectado. Legal en espera. Avísame cuándo activar. Escribió una sola línea. Esperen a que se abra la puerta. Al otro lado de la cabina, las conversaciones se habían convertido en murmullos, y algunos pasajeros espabilados incluso habían sacado sus teléfonos, fingiendo revisar los mensajes pero con la aplicación de la cámara abierta. Por si acaso, sucedía algo más cinematográfico. Todos sabían que los chismes de hoy vivirían para siempre en línea, y nadie quería perderse el momento exacto en que todo cambió. Entonces, llegó el anuncio. Damas y caballeros, hemos iniciado nuestro descenso inicial hacia San Francisco. Por favor, regresen a sus asientos y asegúrense de que sus bandejas estén guardadas. Era la frase más normal que alguien había escuchado en horas, y sin embargo, transmitía la tensión de un veredicto judicial. Sofía se estremeció. Marcus se acercó a Gregory, y en algún lugar cerca de la cabina, el capitán recibió una última notificación del equipo de operaciones. Confirmen que la sala de informes de Miles está asegurada. Borrador de alerta de prensa listo. La auditoría de la tripulación comienza mañana a las 9:00.
El avión aterrizó con una gracia que solo hizo que lo que siguió fuera aún más devastador. Mientras la aeronave rodaba hacia la puerta, Sofía miró hacia primera clase con la boca seca. Los pasajeros a su alrededor, antes indiferentes, ahora no la miraban. Ella se había convertido en la lección. ¿Y Gregory? Seguía en el 23B. Seguía en silencio. Pero eso estaba a punto de cambiar. La señal del cinturón de seguridad sonó y todos comenzaron a ponerse de pie, excepto Gregory. Permaneció sentado, dejando que los pasillos se llenaran mientras los pasajeros se apresuraban a buscar sus maletas. Pero un espacio a su alrededor permanecía anormalmente despejado, como el ojo de una tormenta. Marcus permaneció cerca, tranquilo y alerta. Entonces, justo cuando las puertas de la cabina se abrieron con un siseo y la luz del sol inundó la parte delantera del avión, Gregory se puso de pie. No se apresuró, no habló. Simplemente caminó por el pasillo, no en línea recta, sino como si la gravedad le abriera paso. Al llegar a la cocina delantera, se detuvo. No por drama, no por venganza, por reconocimiento. Sofía estaba de pie junto al mamparo de la cabina, con los ojos abiertos pero su postura frágil. Cuando Gregory se detuvo justo frente a ella, sus ojos finalmente realmente se encontraron, y en esa mirada, sin alzar la voz, sin un solo insulto, lo dijo todo. Su boca se abrió. Intentó decir algo, lo que fuera, pero las palabras se le pegaron a la garganta como niebla. Gregory se inclinó ligeramente, bajó la voz hasta un nivel que solo ella pudo oír y dijo, «No te preocupes. No se trata de destruirte. Se trata de recordarle al mundo a quien se ha olvidado de respetar». Luego se alejó, maletín en mano, escoltado no por seguridad sino por reverencia. Un agente de la puerta de embarque ya estaba esperando. La terminal estaba en silencio, demasiado silencio, pero de fondo, 3 teléfonos empezaron a sonar al unísono. Recursos humanos, relaciones públicas, ilegal. Y para cuando Sofía bajó del avión, ya se había publicado un comunicado de prensa. Aerolux Airlines confirma una investigación interna completa sobre la expulsión de un pasajero de primera clase, miembro superior de la tripulación suspendido a la espera de la investigación. Identidad del pasajero: señor Gregory Miles, director ejecutivo de Skylinks Global. La noticia apenas había salido de la cabina, y sin embargo, ya había detonado a través de 3 zonas horarias, más rápido que el propio descenso del avión. En el momento en que Gregory Miles descendió del vuelo 3107, los susurros se repita, ¿pero Gregory? Gregory ni siquiera miró su teléfono de inmediato. Caminaba por la terminal con la serena autoridad de un hombre cuyos pasos ponían nerviosos a todos. No hacía falta una comitiva cuando el silencio mismo separaba a la multitud. Un sedán negro ya estaba aparcado junto a la acera VIP, con el conductor paseándose con el auricular en la mano. Y esperando junto al coche, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, estaba alguien que no esperaba verlo en persona hoy. Eleanor Monroe, directora ejecutiva interina de Aerolux. No sonrió, no porque no quisiera, sino porque sabía que no había nada en ese momento que lo mereciera. «Gregory», dijo, con la voz ligeramente quebrada, «ya hemos iniciado las medidas disciplinarias». No extendió la mano. Simplemente dijo, 3 cosas. Primero, no es la única. Eleanor se estremeció. Gregory continuó. Segundo, quiero una auditoría completa de satisfacción de los pasajeros de los vuelos 3000 a 3200. De principio a fin, quiero saber con qué frecuencia ocurre esto cuando no estoy mirando. Eleanor asintió, sacando ya su teléfono. Y tercero dijo, acercándose y bajando la voz hasta un tono que parecía serio, quiero que se instale una cámara en cada cocina de primera clase. De ahora en adelante, el aire no oculta las faltas de conducta. La conversación no duró más de 30 segundos. No hacía falta. Pero dentro de la sala ejecutiva de la aerolínea en San Francisco, el caos se desataba con un sabor diferente. Recursos Humanos ya había suspendido a Sofía Moreno, pero el asistente de Gregory había enviado un memorando, marcado como urgente, con 2 nombres adicionales, auxiliares de vuelos anteriores,
ambos señalados en quejas anteriores, pero nunca amonestados. Gregory había leído cada palabra de esos archivos, y no solo estaba eliminando patrones, sino que estaba reescribiendo protocolos. Mientras tanto, en el avión, ya completamente desembarcado, Marcus, el joven y tranquilo auxiliar que se había alojado cerca de Gregory en la fila 23, recibió una llamada inesperada. La voz de su supervisor era apresurada, pero sincera. La empresa quiere hablar contigo directamente. El director general mencionó tu nombre. Dijo que te pusiste de pie sin salirte de la fila. Están considerando acelerar tu ascenso. Marcus parpadeó. Solo ahora en la cocina trasera, el mismo espacio donde Sofía gobernaba con cuchillos invisibles. En otro lugar, el equipo de prensa se afanaba. Ya se había enviado un borrador de comunicado a los periodistas, pero Gregory no lo había aprobado. Demasiado aséptico, demasiado vago. En cambio, escribió una respuesta él mismo, nada menos que en una servilleta, mientras tomaba un sorbo de agua sin gas en la parte trasera del coche. El respeto no es un lujo, es el valor básico de ser humano. Esta empresa actuará en consecuencia. La cita llegó a los medios en menos de una hora. La junta directiva quería controlar los daños. Gregory presentó un manifiesto, pero justo cuando todos creían saber cómo terminaría esta historia con despidos, políticas, comunicados de prensa, Gregory hizo algo inesperado. Llamó, no a la prensa, ni a Eleanor, sino al representante sindical de la Asociación de Auxiliares de Vuelo. Sí, a ese sindicato. Y cuando la voz al otro lado respondió, suspicaz y a la defensiva, Gregory dijo solo 10 palabras. Quiero reunirme. No estoy aquí para castigar. Escuche. Y en ese momento, la historia dio un giro, porque a Gregory no le interesaba convertirse en un héroe para los pasajeros de primera clase. Quería quemar el modelo de privilegio y construir algo mejor desde las cenizas.